El capítulo 238 de Valle Salvaje se convierte en un torbellino de emociones, uno de los momentos más tensos y decisivos de toda la historia. Victoria, con una frialdad escalofriante, decide fingir una enfermedad, un ardid calculado para manipular a todos a su alrededor. Su pantomima revela, una vez más, hasta dónde es capaz de llegar para sobrevivir, incluso a costa de la verdad. Mientras tanto, Martín se ve atrapado en un laberinto de sospechas, y en medio de un triángulo sentimental con Francisco y Pepa que lo desarma por completo. A su lado, Matilde guarda silencio, oculta medias verdades, y lucha internamente por protegerlo de la implacable furia de la Casa Grande. En otro rincón del valle, la historia de Leonardo, Bárbara e Irene toca un punto de quiebre. Bárbara, con el corazón desgarrado pero lleno de dignidad, renuncia a su amor y concede su bendición a la relación de los otros dos. Amanda, sin embargo, no se deja engañar. Sus ojos ven más allá, y presiente que bajo esa fachada se esconde un dolor mucho más profundo. El contraste no podría ser mayor. José Luis, cruel y despiadado, frente a la ternura inocente de Pedrito. Rafael, al defender a Julio, logra lo impensable, que aunque sea por un instante, su hermano sienta alivio en un abrazo sincero. Pero en el corazón del episodio, late la conspiración de Úrsula y Julio. La capilla se convierte en el escenario de un pacto siniestro. El veneno, silencioso y letal, se alza como el arma definitiva, un brindis envenenado que cambiará para siempre el destino de los protagonistas. Adriana, al borde de la tragedia. Julio, dividido entre la traición y el sacrificio. Y Úrsula, convencida de que su victoria está cada vez más cerca. Valle Salvaje respira un aire de fatalidad. Cada gesto, cada palabra, puede decidir entre la vida y la muerte. La noticia corre como pólvora: Victoria está enferma del corazón. José Luis, con gesto solemne, reúne a sus hijos y anuncia que la salud de la duquesa se ha quebrantado. Sus palabras son recibidas con respeto, y con un temor silencioso que nadie se atreve a cuestionar. El galeno del palacio confirma el diagnóstico, habla de mala sangre, de un mal cardíaco que la consume. Pero la verdad, se cuece en secreto. Esa misma tarde, Úrsula entra en la habitación de su tía para reconfortarla, y lo que ve la deja helada. Victoria no yace débil en la cama. Está de pie frente al espejo, acomodando con calma su peinado. Al verla, suelta una carcajada sarcástica. ¿De veras crees que estoy enferma? Nunca me he sentido mejor en mi vida. Úrsula queda atónita, sin palabras. La voz de Victoria, fría y calculadora, corta el aire. Todo esto es una pantomima, un teatro que me permitirá ganar tiempo, despertar lástima y distraer a mis enemigos. Mientras José Luis y los demás creen que estoy a punto de morir, yo utilizo esa fachada para justificar mis debilidades. Dirán que las acusaciones de Adriana sobre la muerte de su padre fueron demasiado crueles para mi corazón, y así, las sospechas quedarán enterradas bajo la compasión. Úrsula, oportunista como siempre, aprovecha la confesión para suplicar lo que tanto anhela. Con lágrimas contenidas, implora: prometo hacer lo imposible por casarme con Rafael, pero por favor, no me envíe de nuevo a Madrid. Vivir con mi padre es un verdadero infierno. Victoria, mirándola con cierto desdén, apenas asintió. Harás lo que yo te ordene. Pero si logras esa boda, no tendrás que volver a Madrid. La frialdad de su voz heló a Úrsula. Y mientras tanto, en el resto de la hacienda, los rumores crecían como fuego en la hierba seca. Algunos sirvientes rezaban en la capilla por la pronta recuperación de la duquesa. Otros susurraban en los pasillos, convencidos de que aquella fragilidad era un castigo divino por sus pecados. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba que detrás de esa fachada, Victoria tramaba con más fuerza que nunca. Adriana, al escuchar la noticia del desvanecimiento, se estremeció. Su instinto le gritaba que nada en Victoria era lo que parecía. Aunque todos la describían como una mujer al borde del colapso, Adriana sabía que su enemiga era demasiado fuerte como para caer tan fácilmente. Decidida a no dejarse engañar, permaneció atenta. Sospechaba que esa enfermedad no era más que un disfraz para nuevas intrigas. El teatro de Victoria funcionaba a la perfección. José Luis, convencido de la dolencia de su esposa, redobló sus cuidados y protección hacia ella, sin imaginar que era parte de un plan frío y calculado para manipular a todos. La duquesa, envuelta en su fingida fragilidad, se convertía en un fantasma que inspiraba compasión y miedo al mismo tiempo. Pero en la penumbra, afilaba sus armas para la próxima batalla.
La calma aparente en la casa grande se rompió, cuando Isabel, la nueva gobernanta, reunió a los cocineros, Eva y Amadeo. Con el rostro serio, compartió una preocupación que no podía callar más. Matilde, con voz grave, le había insinuado algo acerca de Martín. No reveló toda la verdad, no confesó que era su hermano. Pero sembró suficientes dudas como para que Isabel reconsiderara su decisión de contratarlo. Quizás me equivoqué al traerlo aquí, murmuró con inquietud, bajo la mirada expectante de los criados. Eva, siempre directa, no tardó en preguntar. ¿Acaso recibió quejas de él? Isabel bajó la voz, confirmando que sí. Algunos sirvientes comentaban que Martín no era de fiar. El murmullo se expandió como un veneno silencioso. ¿Por qué Matilde hablaría mal de alguien con quien acababa de reconciliarse? ¿Era un intento desesperado de protegerlo de Victoria? ¿O simplemente quería mantenerlo lejos de los conflictos del palacio? Las especulaciones crecieron, mientras Martín buscaba refugio en la amistad de Francisco. En un rincón del establo, entre el sonido de los caballos masticando y el olor a heno fresco, Martín bajó la voz y confesó un secreto que lo consumía por dentro. Francisco, estoy enamorado de Peppa. El silencio cayó pesado entre los dos. Francisco enrojeció al instante. ¿Y sin necesidad de palabras? Martín entendió que su amigo también sentía lo mismo por la joven. De pronto, los dos amigos se vieron atrapados en una rivalidad inesperada. Un triángulo que amenazaba con quebrar su relación. Francisco, incómodo, trató de disimular con una broma, pero en su voz se colaban los celos y la amargura. Martín, en cambio, se mantuvo sereno. Convencido de que sus sentimientos eran verdaderos, y de que debía luchar por ellos, sin importar el precio. Entre Martín y Francisco se instaló un silencio pesado, tenso, como un preludio inevitable de un conflicto mayor. Lejos de ese momento, Matilde luchaba contra su propia conciencia. Ella había hablado con Isabel con la intención de proteger a su hermano, quería evitar que Victoria descubriera el vínculo entre ellos. Pero ahora, el miedo la desgarraba. ¿Y si había provocado lo contrario? ¿Y si Martín terminaba siendo rechazado y humillado? En la soledad de su cuarto, rompió en llanto. Se preguntaba si alguna vez sería capaz de tomar una decisión que no hiriera a quienes más amaba. Esa misma noche, Isabel repasaba en su mente cada palabra de Matilde. No podía negar que Martín era un trabajador aplicado, respetuoso y honesto, pero la semilla de la duda ya había sido sembrada. Y en una casa donde los secretos eran moneda corriente, la desconfianza podía crecer con una rapidez devastadora. En el establo, Martín acariciaba la crin de un caballo mientras sus pensamientos lo llevaban a Peppa. La dulzura de la joven lo había conquistado, y él no estaba dispuesto a renunciar. Sin saberlo, con cada latido habría una herida más profunda en su amistad con Francisco, un conflicto que prometía traer chispas en un valle ya marcado por intrigas y pasiones. Amanda, por su parte, llevaba días observando a Bárbara con detenimiento, como si quisiera descifrar en sus gestos un secreto que se negaba a confesar. Había preguntado una y otra vez a Leonardo, su hijo, qué ocurría entre ellos, pero él siempre respondía con evasivas o con silencios que la inquietaban aún más. ¿Cansada de tanta incertidumbre? Amanda decidió actuar con franqueza. Aquella mañana, al cruzarse con Irene en el corredor, la abordó sin titubear. Con una sonrisa amable, le dijo lo que realmente pensaba. Me alegra saber que mi hijo ha encontrado en usted una amistad tan sincera. Sus palabras, aunque dulces, llevaban un filo oculto. Irene, sorprendida, apenas logró balbucear una respuesta cortés. Amanda se marchó satisfecha, convencida de que había tocado una fibra sensible, y de que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Mientras tanto, Leonardo y Bárbara seguían atrapados en un laberinto de silencios. La tensión entre ellos era tan densa, que apenas podían mirarse a los ojos. Bárbara, con voz apagada, le confesó a Mercedes que ya no tenía fuerzas para seguir luchando. El desamor la estaba consumiendo, cada día la sentía más distante de sí misma. En un gesto de resignación, tomó una decisión que sorprendió a todos. Si él la quiere, que sea feliz con ella. Yo les doy mi bendición. Intentó sonar serena, pero por dentro se desgarraba en pedazos. Mercedes, conmovida, trató de consolarla. Sin embargo, sabía que aquellas palabras no eran desprendimiento real, sino una máscara para ocultar un dolor que crecía en silencio. Bárbara seguía profundamente enamorada de Leonardo, y esa lucha interna la hacía más vulnerable que nunca. Irene, en cambio,
recibió aquella bendición como si fuera una victoria. Sonrió, pero en el fondo sabía que lo suyo con Leonardo no era un amor verdadero, sino una complicidad conveniente. Aún así, disfrutaba de ver a Bárbara renunciar. Su sonrisa llevaba tanto satisfacción, como un inevitable toque de culpa. Amanda, al enterarse de la aparente aceptación de Bárbara, quedó confundida. Por un lado, valoraba la madurez del gesto, pero por otro, su instinto de madre le gritaba que aquella renuncia era una herida abierta. No podía evitar pensar que Leonardo había fallado, que con Bárbara había sido injusto, incluso cruel. Esa sospecha la acercaba cada vez más a la verdad, aunque ni su hijo ni Bárbara quisieran reconocerlo. En lo más profundo, lo que más desgarraba a Bárbara era la certeza de que su silencio la convertía en cómplice de una mentira. No quería exponer a Leonardo, ni destruir lo poco que quedaba entre ellos. Pero cada día, sentía que se perdía un poco más a sí misma. Su bendición no era más que un grito ahogado, un intento desesperado de sostener la dignidad en medio del derrumbe. Y toda la casa lo percibía. Los criados murmuraban en voz baja sobre los encuentros incómodos entre los tres. Hasta Pedrito, con su inocencia infantil, notaba que algo extraño estaba ocurriendo. En un rincón, la vida de Bárbara se desmoronaba en silencio. Mientras Amanda, con la paciencia tenaz de una madre, seguía escarbando, convencida de que muy pronto las piezas encajarían y la verdad saldría a la luz. El ambiente en la hacienda se volvía irrespirable. Julio lo sentía con cada respiración. Desde hacía tiempo soportaba los desprecios de su padre, pero en los últimos días, las humillaciones se habían vuelto insoportables. José Luis no perdía oportunidad de recordarle que era un inútil, débil, una vergüenza para el apellido. Esa mañana, durante el desayuno, volvió a hacerlo. Delante de todos, lo acusó de no tener carácter. Julio bajó la cabeza, tragando la rabia y la vergüenza. Las palabras de su padre eran como látigos que lo reducían a la nada. Fue entonces cuando Rafael, cansado de ver a su hermano humillado, decidió intervenir. Con voz firme, pero serena, se plantó ante José Luis y dijo: «Padre, se equivoca. Julio no merece ese trato. Reconozco que yo mismo he sido duro con él en ocasiones, pero no es justo que siga cargando con todo el peso del desprecio familiar». Rafael dio un paso más, con la mirada fija en su padre. «Si alguien puede ayudarlo, ese soy yo. Pero usted debe dejar de hundirlo. Déjelo respirar. Déjelo encontrar su propio camino». José Luis lo miró con desdén, pero el silencio posterior revelaba algo más. Las palabras de Rafael habían calado. Al menos, por un instante. Julio, con los ojos húmedos, levantó la vista hacia su hermano. En su mirada había gratitud y una sorpresa casi dolorosa. Nadie, jamás, había hablado por él de esa manera. Horas más tarde, en los jardines, buscó a Pedrito. Necesitaba desahogarse con alguien que no lo juzgara. Con voz quebrada le confesó: «Tu hermana Adriana no me quiere, nunca me ha querido. Soy un estorbo para todos». Pedrito, con la ternura propia de un niño, se acercó y lo abrazó con fuerza. «No digas eso, Julio. ¿Tú eres parte de la familia? Yo sí te quiero». Ese gesto sencillo atravesó el corazón de Julio como un rayo de luz. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un afecto sincero, sin condiciones, sin exigencias. Aquellas palabras de un niño valían más que todas las que su padre jamás le había dicho. Julio se quedó en silencio, aferrado a ese abrazo, como si en él encontrara el refugio que nunca había tenido. Desde la distancia, Rafael observaba la escena. Comprendía que el camino hacia la redención de Julio sería difícil, pero no imposible. Estaba decidido a tenderle la mano, a demostrarle que aún podía recuperar su dignidad. Pero en su interior sabía la verdad. ¿El veneno del desprecio de José Luis ya había calado demasiado hondo? Y el mayor peligro no estaba fuera, sino en el corazón herido de su hermano. El contraste era evidente. Mientras José Luis lo hundía con palabras crueles, Pedrito, con su inocencia, le devolvía la fuerza para seguir. Ese abrazo marcaba un punto de inflexión, una chispa de esperanza en medio de tanta oscuridad. Pero en Valle Salvaje, incluso los momentos más tiernos estaban condenados a mezclarse con la tragedia. Y Rafael lo sabía. Si no lograba proteger a Julio del veneno de Úrsula y de la desesperación que lo consumía, ese frágil rayo de luz podía extinguirse en cualquier momento. Adriana, por su parte, llevaba días con una inquietud que no lograba apartar de su mente. La ayuda de Atanasio había sido crucial. Sin él,
Jamás habría tenido en sus manos los papeles que desenmascaraban a José Luis y Victoria. Pero lo que más la atormentaba no eran los documentos, sino las motivaciones de Atanasio. ¿Por qué arriesgarse tanto? ¿Por qué desafiar al duque con tal de respaldarla a ella? Decidida a encontrar respuestas, lo buscó una tarde en el patio trasero del palacio. Él revisaba unas cuentas con gesto distraído cuando Adriana se acercó con paso firme, y sin rodeos le preguntó: ¿qué es lo que tienes con José Luis? ¿Por qué haces todo esto? No me digas que es simple generosidad, porque no te creo. Atanasio levantó la vista, sorprendido por la franqueza de la joven. Durante unos segundos guardó silencio, como si buscara una salida. Balbuceó excusas, diciendo que lo hacía porque estaba cansado de tanta injusticia, que veía en Adriana una oportunidad de equilibrio para el valle. Pero ella lo interrumpió, incrédula. Su mirada exigía una verdad que Atanasio aún no estaba dispuesto a pronunciar. Adriana lo miró fijamente, con el corazón acelerado. No, Atanasio, aquí hay algo más. Lo siento en tu mirada. Tú escondes un lazo con José Luis, un vínculo que todavía no me has confesado. El silencio se volvió insoportable. Atanasio desvió la vista, sabiendo que cada palabra de Adriana era cierta, pero incapaz de revelar el secreto de sangre que lo ataba a su enemigo. Algún día lo sabrás todo, murmuró con voz baja, esquivando la verdad. Aquella respuesta fue como una daga para la joven. La duda se encendió en su pecho. Ya no podía confiar del todo en aquel hombre que hasta ayer había sido su mayor aliado. El miedo se mezclaba con la necesidad de descubrirlo todo. Esa misma noche, encerrada en su habitación, Adriana repasó cada momento junto a Atanasio. Cada gesto, cada ayuda, cada palabra. Todo parecía tener un plan oculto, una lógica secreta que no podía ignorar. Y aunque le doliera admitirlo, temía que en el fondo él estuviera ligado al mismo José Luis. Mientras tanto, Atanasio permanecía en soledad. Pensaba en lo que había dicho y en lo que había callado. Su silencio lo protegía, pero también lo alejaba de la única persona que lo miraba con esperanza. Sabía que revelar la verdad pondría en peligro no solo su vida, sino también la de Adriana. El secreto debía esperar. En otro rincón del palacio, la capilla se convirtió en escenario de oscuridad. Allí, Julio y Úrsula sellaban un pacto. El muchacho, aún desgarrado por el desprecio de su padre y la negativa de Adriana, cayó en la trampa de la mujer. Tu padre jamás te querrá mientras ella esté de su lado, susurró Úrsula, con frialdad calculada. Julio bajó la mirada, roto por dentro. No soporto más este desprecio, cada día me hundo un poco más. Úrsula lo tomó de las manos, mirándolo con fuego en los ojos. Unidos podemos cambiar nuestro destino, pero hay que acabar con Adriana. Ella es la raíz de todo. El silencio pesó en el aire. Julio temblaba, dividido entre la culpa y el deseo de librarse del tormento. Úrsula, astuta, le pintó un futuro donde ambos serían reconocidos, donde Rafael desaparecería del camino, y José Luis finalmente le daría el respeto que tanto anhelaba. Si caemos, caeremos juntos. Pero si vencemos, seremos dueños de este valle. Con el rostro desencajado, Julio terminó asintiendo. Ese gesto sellaba una alianza peligrosa, capaz de arrastrarlos a todos hacia la tragedia. En ese instante, Julio firmó su propia condena. Úrsula sonrió con satisfacción. Había logrado arrastrarlo hacia su juego oscuro. Desde ahora, los dos compartían un secreto maldito, una conspiración que olía a muerte. Mientras tanto, Adriana no imaginaba nada. Su mente seguía ocupada en proteger a sus hermanos y en descifrar los silencios de Atanasio. Pero el destino ya se escribía a sus espaldas. Los hilos de la traición se tensaban, y su nombre quedaba atrapado en el centro de una telaraña que se cerraba poco a poco. Al salir de la capilla, Úrsula y Julio se cruzaron una mirada cómplice. Él, temblando, todavía con el corazón acelerado por lo que habían planeado. Ella, en cambio, irradiaba una calma perturbadora, convencida de que nada podría fallar. Aquella unión se convertía en una de las conspiraciones más peligrosas de toda la historia del Valle Salvaje. No se trataba solo de manipular, ni de amenazar. Se trataba de borrar a Adriana del mapa. Los muros de la capilla guardaron silencio. Pero el aire del valle ya cargaba con el eco de aquella alianza oscura, presagiando la tragedia que se acercaba. La primera pieza del plan parecía inocente. En sus aposentos, Úrsula entregó a una doncella una bolsa de monedas y un pequeño papel doblado con cuidado. Con voz baja,
casi como un secreto, le dio instrucciones precisas. Ve a la botica, pide exactamente lo que está escrito aquí. La joven criada, ingenua y obediente, aceptó sin sospechar que cargaba en sus manos la semilla de un crimen. Úrsula cerró la puerta tras ella y sonrió con frialdad. Pronto, Adriana dejará de ser un problema, murmuró, como si el aire mismo fuese su cómplice. Julio, con el rostro inquieto, no pudo callar. ¿Qué contienen esas instrucciones? Úrsula lo miró con su habitual frialdad. Un preparado con muchos usos, puede aliviar o puede destruir para siempre. Julio palideció. Ahora lo comprendía. El plan estaba en marcha. La doncella regresaría con el frasco. Úrsula lo guardaría en secreto. Y llegado el momento, lo vertería en una copa destinada a su prima. Todo debía parecer un accidente o un desvanecimiento inexplicable. El recuerdo de Irene flotaba en el aire. Aquella vez, José Luis y Victoria la obligaron a abortar con pócimas similares. La historia amenazaba con repetirse, como un fantasma del pasado. Julio, atormentado, murmuró casi sin voz. ¿Y si sale mal? ¿Y si nos descubren? Úrsula lo atravesó con la mirada. No hay vuelta atrás. Si queremos cambiar nuestro destino, debemos ser firmes. Adriana no puede seguir viva. En ese momento, la doncella regresó de la botica. Traía entre las manos un pequeño frasco envuelto en tela, y lo entregó con inocencia, sin saber que en aquel recipiente viajaba la sombra de una tragedia. Sin imaginar que aquel líquido podía convertirse en la condena de alguien, Úrsula lo guardó con un cuidado reverente, como si fuese una joya invaluable. Mientras tanto, Adriana seguía sin sospechar lo que se tramaba a sus espaldas. Su lucha estaba centrada en desenmascarar a los duques y proteger a sus hermanos, sin imaginar que la amenaza más cercana venía de su propia prima, y de Julio, aquel a quien había intentado salvar de la desesperación. En los corredores del palacio el aire se volvía pesado. Algo oscuro se movía en las sombras, invisible, pero palpable. El frasco oculto en los aposentos de Úrsula era ya el símbolo de la traición, pequeño, discreto, pero capaz de cambiar el curso de todos los destinos. La noche del brindis se acercaba como un presagio fatal. Úrsula, con el frasco oculto entre sus pertenencias, planeaba cada detalle como si fuese una ceremonia sagrada. La mesa del salón principal ya estaba preparada. Copas de cristal alineadas, velas encendidas que proyectaban sombras temblorosas sobre los muros, y una tensión invisible que envolvía a todos los presentes. El plan parecía simple, pero era de una crueldad devastadora. En el instante en que todos levantaran sus copas, Adriana recibiría la suya, adulterada con el misterioso remedio. Nadie sospecharía que, en ese gesto de celebración, se escondía la semilla de la tragedia. Úrsula repasaba mentalmente la escena, ver a su prima llevar la copa a los labios, observar el efecto del veneno, o de aquel poderoso narcótico, y contemplar la desesperación de Rafael al verla caer. Julio, sentado a un costado, temblaba. Había aceptado ser parte del plan, pero ahora la idea lo atormentaba. Recordaba los abrazos de Adriana, sus palabras de aliento, la ternura de Pedrito llamándolo hermano. Cada recuerdo era un puñal clavándose en su conciencia. Y en su mente surgía una pregunta desesperada. ¿Tendría la valentía de detenerlo todo en el último segundo? ¿Sería capaz de intercambiar las copas y cargar él mismo con el destino preparado para Adriana? Los invitados comenzaron a reunirse. José Luis, con su habitual altivez, alzó su copa, ignorante del peligro que se cernía sobre su propia familia. Victoria, en su papel de mujer enferma y quebradiza, fingía fragilidad mientras sus ojos febriles seguían cada movimiento de Adriana. Nadie sospechaba que el verdadero filo de la daga estaba en manos de Úrsula. El momento llegó. La doncella, siguiendo las instrucciones, sirvió las copas bajo la atenta supervisión de su señora. Úrsula sostuvo la de Adriana un instante más, asegurándose de que fuese la correcta. Su sonrisa era fría, calculada, la sonrisa de un verdugo que contempla el cadalso. «Brindemos por el futuro de Valle Salvaje», exclamó José Luis, alzando su copa. Todos repitieron el gesto. Y en ese preciso instante, el corazón de Julio dio un vuelco. Miró a Adriana, ella sonreía con serenidad, sosteniendo la copa entre sus manos, ajena al complot. Un sudor frío corrió por la frente del joven. El silencio previo al brindis fue eterno, cargado de un misterio insoportable. La copa brilló bajo la luz de las velas, y mientras los labios de Adriana se acercaban lentamente al cristal,
El destino de todos pendía de un hilo invisible. Frágil, como el propio sonido del brindis que estaba a punto de estallar en el salón.